En la graduación de mi hermana, mis padres me repudiaron frente a 400 personas, en Harvard. Después de borrarme del programa, de las fotos, incluso del testamento, me levanté y vi cómo su legado se hacía añicos. En la graduación de mi hermana, mis padres anunciaron que me repudiaban, pero empezaron a gritar cuando desvelé su secreto. Me llamo senador. Y en la graduación de mi hermana en Harvard, mis padres se plantaron delante de todos, y me repudiaron públicamente. Sin aviso, sin explicación, solo una sonrisa para ella y silencio para mí. Dejaron mi nombre fuera de las invitaciones, fuera del programa, fuera de la familia. Pero lo que no sabían era que yo ya había descubierto sus secretos, una herencia robada, documentos falsificados, una casa vendida a mis espaldas. Y al final, no fueron ellos quienes me expusieron a mí. Fui yo quien los expuso a ellos. Antes de empezar, ¿desde dónde me escuchas? ¿Y qué hora es ahí ahora mismo? Deja un comentario abajo. Los leo todos. Llegué temprano. No porque estuviera emocionada, sino porque quería ver si lo habían hecho, si realmente habían tenido la audacia de hacerlo oficial. El sol ya caía a plomo sobre Harvard Yard, orgulloso y dorado, como si felicitara a todos excepto a mí. Los estudiantes, con togas y birretes, pululaban como abejas alrededor de las puertas del campus. Los padres agarraban rosas, bolsas de regalo, programas brillantes. Yo no sostenía nada, solo contenía la respiración. Cuando vi a mis padres cerca de los asientos reservados, aminoré el paso. Mi madre, Astria, llevaba un traje azul pálido y su habitual sonrisa dura. Mi padre, Everett, tenía la chaqueta doblada sobre el brazo, una mano en el móvil, y un pie golpeando impacientemente la hierba. Calista estaba entre ellos, resplandeciente con su toga, banda y múltiples cordones de honor, la viva imagen de Harvard. No me vieron enseguida. Cuando lo hicieron, los ojos de mi madre me recorrieron como si fuera alguien a quien reconociera vagamente de su club de tenis. «Oh, Sen», dijo secamente. «¿Has venido?» Recibí la invitación, respondí, ignorando el matiz hiriente en su tono. Soltó una risa seca. Debiste ver una versión reenviada. No estaba segura de que la lista de confirmación llegara tan lejos. Mi padre no habló. Solo miró su reloj. Calista abrió los brazos para un breve abrazo, y yo me incliné por costumbre. «Estás increíble», le dije. «Gracias», dijo, con voz suave, casi disculpándose. «Me alegro de que estés aquí». Pero sus ojos miraban de reojo, observando a nuestra madre, siempre calculando cuánta calidez se le permitía mostrar. Revisé el plano de asientos colocado en el caballete de madera junto al arco de entrada. «Familia Calvel», se leía en negrita. Debajo, Everett, Astria, Calista, más 2 invitados. Busqué mi nombre. No estaba. Alguien me entregó una acreditación. Blanca. Sin escudo familiar. Sin cinta. Solo la palabra invitada en Times New Roman. Me quedé mucho tiempo mirando esa acreditación. Yo había ayudado a mi madre a diseñar el escudo original hacía 20 años. Pasamos una semana eligiendo la tipografía. Debería haberme ido. Habría sido lo lógico, lo digno. Pero en lugar de eso, me prendí la acreditación en la chaqueta y caminé hacia la carpa de asientos, como un fantasma asistiendo a su propio funeral. La ceremonia comenzó puntualmente a las 11:03. Pasaron algunos oradores, profesores, fideicomisarios. Me senté sola en la sección del extremo izquierdo, junto a un anciano que dormía y una niña pequeña que garabateaba en su programa. Entonces Everett se levantó y se acercó al micrófono. Se ajustó la corbata, carraspeó y sonrió como un senador a punto de presentar un proyecto de ley. Hoy, comenzó, celebramos la brillantez y dedicación de nuestra hija mayor, Calista. Su trayectoria ha sido nada menos que extraordinaria. Aplausos educados. Clics de cámaras. Calista bajó la mirada con modestia. Pero él continuó, este día también marca un punto de inflexión para nuestra familia. Un cambio necesario en energía, valores y enfoque. Se me encogió el estómago. Hemos tomado una decisión difícil. A partir de hoy, ya no nos extenderemos hacia aquellos que no se alineen con la integridad y la visión que mantenemos.
Eso incluye a nuestra hija menor, senador. Silencio. Ningún jadeo, ninguna protesta, solo una oleada de toses incómodas y susurros de tela. No me levanté. No lloré. Me quedé sentada con las manos en las rodillas, de repente muy consciente de cada terminación nerviosa de mi cuerpo. Me zumbaban los oídos. Miré fijamente el borde del escenario. Calista no dijo ni una palabra. Alguien en la fila detrás de mí susurró, acaba de decir. Otra voz, ¿quién hace eso en una graduación? Tragué saliva, giré ligeramente la cara apartándola del escenario y forcé mi mandíbula a quedarse quieta. El discurso continuó. Algo sobre inversiones, futuro, raíces y malas hierbas. Ya no podía seguir las palabras. Finalmente, me levanté y salí silenciosamente de la carpa. Sin prisa, sin temblar, simplemente metódica, como si hubiera sucedido antes. Más tarde, en la recepción, intenté encontrar mi asiento. Había una mesa etiquetada como Caldwell e invitados. Me acerqué, buscando las tarjetas con los nombres. Nada. El nombre de Calista estaba allí. También el de nuestra tía Miriam, incluso el de su compañera de universidad, pero no el mío. Una chica que no había visto desde la secundaria levantó la vista desde la mesa de al lado y parpadeó. Oh, hola. Pensé que no venías. Tu madre le dijo a todo el mundo que era una celebración familiar privada. Dijo algo sobre mantener el enfoque claro. Sonrió incómodamente, como si tal vez eso no sonara tan cruel como parecía. Sobre la mesa había una tarjeta doblada de color marfil. La abrí. Decía, felicidades a nuestra única hija, Calista. Con todo nuestro amor, mamá y papá. Ese fue el momento en que algo dentro de mí hizo clic. No se rompió, no se quebró, simplemente se inclinó. Una mujer con un vestido floral pasó a mi lado, me miró y dijo, ¿debes ser del equipo de catering? No llevas el PIN familiar. Me miré la acreditación. Invitada. Sin nombre, sin título. En mi cabeza, me oí decir, ni siquiera una etiqueta con mi nombre, solo una acreditación fantasma. Eso es lo que soy para ellos ahora. Así que sonreí, no dije nada, cogí una copa de prosecco de una bandeja y comencé a caminar hacia la salida trasera de la carpa. No fui directamente a casa después de la recepción. Caminé pasando por los cafés llenos de almuerzos de graduación, pasando por familias riendo en la acera, pasando por una niña pequeña que sostenía un globo que decía Harvard Strong. No fue hasta que el sol se ocultó tras el horizonte de ladrillo rojo que finalmente subí al metro y dejé que la ciudad me llevara de regreso a mi pequeño apartamento en Somerville. Subí las escaleras lentamente, me quité los zapatos junto a la puerta y me quedé quieta por un momento. El silencio en mi casa era familiar, como un suéter gastado que nunca tuve el corazón de tirar. Lancé el programa de graduación sobre la encimera de la cocina, pero no aterrizó como esperaba. Sus páginas se abrieron, y mis ojos se posaron en una foto de la ceremonia. Mis padres con Calista, los tres sonriendo. El pie de foto decía, momento de orgullo para la familia Caldwell. Ni rastro de mí. Más tarde esa noche, me senté con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala. Un viejo anuario extendido sobre mi regazo. Era de la graduación de secundaria de Calista, hacía 10 años. Mi madre me había dicho una vez que tampoco me molestara en aparecer ese día. No es tu momento, había dicho. La página con el tributo familiar llamó mi atención. Uno de esos anuncios personalizados que la gente compra al final del libro. Para la hija que nunca se rindió. Estamos muy orgullosos de ti, Calista. Una sola foto, mis padres y Calista en el porche delantero de nuestra casa en primavera. Recordaba esa foto. Yo también había estado en ella. Había estado justo a su lado en ese mismo lugar, llevando un vestido que mamá eligió. Lo recuerdo porque me gritó por tener una arruga en la cintura. Pero en esta versión, yo había desaparecido, recortada limpiamente. Toqué el borde de la página y miré fijamente hasta que mi visión se nubló. No me olvidaron. Me borraron. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol y el cuello rígido. Me había quedado dormida en el suelo, acurrucada con una almohada y ese anuario a mi lado, como una especie de diario embrujado. Me levanté y me preparé para ir a trabajar.
En la organización sin ánimo de lucro donde gestionaba las relaciones con los donantes, nadie mencionó lo que pasó. Por supuesto que no. ¿Por qué lo harían? Los Calvel siempre habían mantenido bien su imagen, y yo nunca hablaba de ellos. No realmente. Alrededor de las 10, mientras me servía mi segunda taza de café, una de las analistas junior, Rachel, entró y dijo casualmente, «Oye, vi algunas fotos en las redes anoche. La graduación de tu hermana pareció increíble. Ese vestido rojo, impresionante». Me volví, estabilizando mi mano para no derramar la taza. Ella siempre sabe cómo aparentar, respondí, y luego añadí con una pequeña sonrisa, estuve allí, solo que en las sombras, como siempre. Rachel no captó el filo en mi voz. Se rió. Eres misteriosa así. ¿Misteriosa? Esa es una forma de decirlo. Regresé a mi escritorio, pasé junto a un compañero de trabajo que sabía que una vez había jugado al golf con mi padre. Asintió cortésmente pero no preguntó cómo estaba. Otra mujer para la que solía hacer de niñera desvió la mirada mientras pasaba, fingiendo buscar algo en su bolso. No estaban siendo malos, simplemente elegían no ver. Me senté, abrí mi bandeja de entrada y miré fijamente la pantalla mientras mi reflejo flotaba débilmente en el cristal. ¿Qué clase de familia te invita solo para repudiarte públicamente? Esa frase resonaba en mi cabeza como la letra de una canción que no podía dejar de tararear. Peor aún, ¿qué clase de hija todavía aparece, esperando que sea diferente? Odiaba cuánto deseaba que cambiaran de opinión. Cuánto me había aferrado a la idea de que tal vez, solo tal vez, todavía eran mi familia. Miré la pila de papeles en mi cajón, viejas tarjetas de cumpleaños dirigidas a nuestras hijas, boletines familiares donde mi nombre estaba apretujado en una esquina como una nota al pie. Un año, enviaron una tarjeta navideña a los donantes que solo mostraba la foto de Calista. Dijeron que era una elección de marca. Nunca fue un solo momento. Fueron miles de momentos. Pequeños cortes que había ignorado hasta ahora. Porque anoche, cuando recogí mi bolso y me deslicé por la parte trasera de la carpa de recepción, no me fui con las manos vacías. Cogí el sobre, el de marfil con letras doradas y el mensaje escrito a mano dentro, para nuestra única hija, Calista. Lo había deslizado en mi bolso sin pestañear porque los fantasmas no derriban cosas. Simplemente retiran cosas sin ser notados. Y una vez que llegué a casa, lo coloqué en una caja de zapatos debajo de mi cama, junto a una creciente colección de objetos que nunca tuvieron la intención de que conservara. Esa noche, no lloré. Me quedé en silencio. Y luego empecé a investigar. La lluvia comenzó justo después de medianoche. Silenciosa al principio, golpeando suavemente la ventana de la cocina como alguien demasiado educado para llamar. Me senté allí con una manta sobre los hombros y mi portátil abierto frente a mí, proyectando una pálida luz azul en la habitación. No me había movido en horas. Había decidido dejar de llorar. Y así lo hice. Hice clic en carpetas que no había abierto en años. Todavía había una unidad compartida vinculada a mi correo personal, que quedó de cuando solía hacer contabilidad a tiempo parcial para la fundación familiar. Nunca me revocaron el acceso. Fui yo quien lo configuró. Típico de ellos, la verdad. Les gusta borrar a la gente con palabras, no con tecnología. Escaneé documentos sin rumbo al principio, viejos archivos de impuestos, recibos de donaciones, notas de reuniones de la Junta. Pero entonces algo llamó mi atención. Una carpeta etiquetada como propiedades, actualizado. Dentro, un archivo PDF, autorización de transferencia, propiedad costera, final. Hice clic. Y allí estaba. Mi nombre legal completo, escrito encima de una firma que se parecía casi a la mía, pero no del todo. La S era más plana, el bucle de la L demasiado ancho. Era una mala copia. Y había sido notarizada. Miré el nombre del notario público en el margen, Savannah Calvel. Mi prima, por supuesto. Cogí un archivo de mi cajón, un viejo contrato de arrendamiento con mi firma real y comparé los dos lado a lado. No coincidían. Ni de cerca. Entonces me di cuenta. Lo que habían hecho no era solo traición. Era criminal. No solo me excluyeron de un discurso.
Falsificaron mi firma para despojarme de la propiedad de lo único que papá me dio en su testamento, una participación en la casa de la playa en Cape Elizabeth. El lugar donde ayudé a repintar las barandillas del porche durante la universidad, el lugar donde dejaron que Calista celebrara su 30 cumpleaños con unos pocos amigos cercanos, que se convirtió en una hoguera para 50 personas. Cerré el portátil lentamente, como sellando un ataúd. No pude dormir después de eso. Alrededor de las 3, cogí el teléfono y llamé a la única persona de mi familia que alguna vez me trató como si tuviera voz, la tía Mavis. Hubo una pausa, luego su familiar voz áspera. Bueno, Len, cariño, ¿estás bien? No realmente. Mi voz se quebró al decir las palabras. Encontré una transferencia de propiedad con mi nombre, pero no es mi firma. Otro largo silencio. Oh, Solén, susurró. ¿Lo viste? ¿Y tú no? Pregunté. No sabía qué hacer, confesó. Tu mamá me dijo que era solo papeleo, que estaban limpiando los libros para la temporada de impuestos. Me apoyé contra la pared de la cocina, deslizándome hasta el suelo. ¿Sabías que estaban quitando mi nombre de la escritura? Pensé que tal vez era un error o algo que te dirían más tarde. Lo siento. Debería haber dicho algo. Su voz vaciló, vieja culpa emergiendo. Ya sabes cómo se pone tu madre. Y tu padre, él simplemente la sigue. Esa frase quedó flotando en el aire como humo. Ya sabes cómo se pone tu madre. Como si fuera una tormenta que no puedes detener, solo prepararte para ella. Estoy cansada de ponerles excusas, tía Mavis. Lo sé, cariño. Su voz se quebró de nuevo. Lo sé. Nos quedamos en silencio un rato, solo respirando, solo escuchando la lluvia. Al amanecer, los bordes de mi resolución se habían endurecido. Preparé café y me senté en mi mesa de comedor con blocs legales, resaltadores y el viejo portátil que no había tocado en meses. Esto no era solo por una casa. No se trataba de ser recortada de una foto. Era el patrón. La forma en que cada vez que algo importaba, algo real, encontraban la manera de desinvitarme. Del anuncio del anuario, de las vacaciones familiares, de la casa que yo misma pinté. Pero ahora, iban a recordar exactamente quién era yo. No porque volviera a pedir un sitio en su mesa, sino porque sería yo quien volcara la mesa. A media mañana, las nubes afuera habían comenzado a disiparse, pero la pesadez en mi pecho solo se profundizaba. No había dormido, solo trabajé durante la noche, cruzando referencias, verificando números de escrituras, peinando registros de propiedad locales como una mujer poseída. Un suave zumbido de mi calentador llenaba el silencio mientras miraba la pantalla, mi café frío a mi lado. Ahí estaba, Bar Harbor, Men. ID de parcela 001-7426. La casa de vacaciones familiar. La de tejas de cedro con las mecedoras en el porche. La que mi abuela dejó al fideicomiso familiar Calvel. Estado, vendida. Comprador, Arlo Holdings, LLC. Hice clic en el nombre. Arlo Holdings ni siquiera intentó ocultarlo. El agente registrado era un abogado de negocios con sede en Boston, el mismo sobre el que Calista había publicado en LinkedIn hacía 6 semanas. No la transfirieron. La vendieron. Sin decírmelo, sin decírselo a nadie. No hubo comunicado de prensa, ni correo electrónico familiar, ni charla en la mesa, solo un borrador silencioso y quirúrgico. Como si yo no fuera una beneficiaria en absoluto. Como si no hubiera pasado veranos allí pintando contraventanas, lijando la barandilla, enjuagándome la sal marina de las rodillas mientras papá asaba salmón en la terraza trasera. Pero ahora estaba financiando la firma boutique de Calista. El eslogan en su sitio web incluso decía, inversión con mentalidad de legado, inspirada en valores familiares. Mi abuela se habría horrorizado. Cerré el navegador. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era violación. Esa es la palabra. Esto ya no era duelo. Era algo más agudo, más frío. Necesitaba aire. Me puse un abrigo y caminé hasta la librería a 3 cuadras de distancia, esperando que el ritmo del movimiento ralentizara mis pensamientos. No estaba allí para comprar, solo para pensar sin mirar una pantalla brillante. Pero el destino tenía otros planes.
Justo cuando doblaba la esquina por el pasillo de autoayuda, escuché su voz. Sen. Me volví. La señora Henderson, una vieja amiga de mi madre conocida por sus comidas compartidas y su agresividad pasiva, sostenía un libro titulado Envejecer con gracia a través de la fe. Sonrió como si no supiera que sus dientes eran cuchillos. Cariño, escuché que a Calista le va tan bien. Tu madre dice que se está expandiendo al sector inmobiliario de lujo. ¿No es maravilloso? Forcé un asentimiento cortés. Sí. Curioso, pensé que esa casa todavía era nuestra. El cambio en su expresión fue microscópico, un parpadeo de reconocimiento, del tipo que la gente tiene cuando se da cuenta de que ha dicho demasiado. Oh, bueno, no conozco todos los detalles. ¿Sabes cómo son los padres? Pregunté, con la mirada firme. ¿Siempre haciendo movimientos sin sus hijos? No respondió, solo sonrió de nuevo. Esa misma sonrisa que había visto en cada cena festiva. La que decía, no hagas una escena, cariño. Salí de la tienda sin decir otra palabra. Para cuando llegué a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de una antigua compañera de universidad. Alguien que no tenía idea de lo que estaba pasando. Escuché que tus padres vendieron la casa de verano. Calista la está rompiendo. Envidio su vida ahora mismo. ¿Envidia? Esa palabra se asentó en mi lengua como vinagre. La gente la envidiaba porque no conocían el costo de su brillo. El silencio de todos a los que había pisado para conseguirlo. Esto no era solo sobre negocios. Era abandono de mil maneras silenciosas y bien vestidas. Eran fotos familiares donde te habían eliminado con Photoshop. Era un legado donde tu nombre no resonaba en ninguna parte. Así que hice lo único que tenía sentido. Me cambié de ropa, imprimí los documentos de la escritura y preparé mi bolso. Porque algunas respuestas no se encuentran en línea. Algunas están detrás de puertas de oficina esmeriladas y sonrisas de recepcionista. Y sabía exactamente por dónde empezar. Aparqué al otro lado de la calle de la oficina de mi madre y miré fijamente las ventanas de cristal tintado de la Fundación Calvel como si fueran ojos observándome. La última vez que estuve aquí, tenía 16 años y sostenía una versión impresa de mi ensayo para la beca. Mamá me dijo que entrara en silencio, que no la avergonzara frente a la junta. Recordaba el vestido que llevaba, azul marino, demasiado ajustado en los hombros porque no podíamos permitirnos otro. Dijo que si sonreía y me quedaba quieta, tal vez me considerarían para el programa de verano. Me quedé quieta. Sonreí. Eligieron a la amiga de Calista en su lugar. Ahora, casi 15 años después, no estaba aquí para impresionar a nadie. Entré sin llamar. La chica de recepción, la conocía, tal vez una becaria, me dedicó una sonrisa educada pero vacilante, del tipo que reservas para la gente que podría montar una escena. Preguntó si tenía cita. No me molesté en responder. Mis tacones resonaron firmemente por el pasillo. Astria Calvel no se inmutó cuando entré en su oficina. Levantó la vista de su pantalla, nada sorprendida. Bueno, Len, dijo suavemente, como si hubiéramos tomado el brunch el día anterior. Me gustaría tener unos minutos. Señaló la silla de cuero frente a su escritorio. Me quedé de pie. Su oficina no había cambiado. Las mismas orquídeas blancas, las mismas placas de premios, el mismo titular enmarcado, madre, filántropa, visionaria, todo perfectamente dispuesto. Casi esperaba que enderezara el titular antes de hablar. Lamento que te sintieras herida, comenzó, con las manos entrelazadas. Pero hicimos lo mejor para la imagen de la familia. Ahí estaba, la disculpa que no lo era. No lamentaste la decisión, repliqué, mi voz firme. ¿Lamentas cómo se vio? Exhaló suavemente por la nariz, como si estuviera siendo dramática. Todavía eres bienvenida a los eventos, solo como invitada, no como rostro del legado Calvel. Espero que lo entiendas. Se trata de cohesión, simplicidad. Incliné la cabeza. ¿Te refieres a control? Sus labios se crisparon. No podemos tener todas las ramas creciendo en una dirección diferente. La gente se da cuenta. Espero que lo hagan, dije. Porque no voy a volver a doblarme para encajar en tu narrativa. No respondió.
No necesitaba hacerlo. Ya sabía cuál era su postura. Siempre detrás de Calista, frente a una cámara, al lado de papá cuando tenía sentido. Esa noche, asistí a la gala para la que había confirmado mi asistencia hacía 6 meses, antes del repudio, antes del borrado, cuando todavía creía que tenía un lugar en su mundo. Llevaba un sencillo vestido negro, nada llamativo, pero la etiqueta con mi nombre prendida en mi abrigo decía Sen, no Calvel, no familia. El salón de baile bullía de donantes y exalumnos bien vestidos. Me mantuve en los márgenes, escaneando rostros. No esperaba calidez, pero no estaba preparada para lo invisible que me había vuelto. Las conversaciones triviales flotaban a mi lado como perfume. A mitad de la cena, un camarero repartió champán. Mi padre levantó su copa. Por nuestra única hija, Calista, cuya brillantez continúa guiando a esta familia hacia adelante. Me quedé helada. Algunas cabezas se volvieron hacia mí, luego rápidamente apartaron la mirada. Mi mano se apretó alrededor del tallo de mi copa. Incluso Calista parpadeó, claramente incómoda, pero no lo corrigió. Simplemente sonrió y chocó su copa con el donante más cercano. No importaba si estaba de acuerdo. El silencio le servía igual de bien. No levanté mi copa. No hablé. Pero algo se quebró profundamente en mi interior, limpio y final. Esto no era un malentendido. Esto era exilio, pulido y envuelto para regalo. Me fui silenciosamente antes del postre. Nadie me detuvo. Nadie siquiera se dio cuenta. Caminé 2 cuadras antes de llamar a un servicio de transporte. Mientras estaba sentada en el asiento trasero, las luces de la ciudad pasaban borrosas. Repasé cada palabra, cada mirada, el suave regaño de mi madre, el brindis de mi padre, la forma en que Calista se mantenía lo suficientemente cerca para ser admirada, lo suficientemente lejos para mantenerse limpia. Y supe que no iba a esperar una disculpa o una explicación. Habían construido su legado sin mí. Ahora, era mi turno. No perdí el tiempo durmiendo hasta tarde. Tan pronto como el sol se coló por las rendijas de mis persianas, ya estaba en la isla de mi cocina. La pantalla de mi portátil parpadeaba con documentos legales, libros de contabilidad financiera y una taza de café medio vacía sudando sobre un posavasos. Todo lo que necesitaba estaba aquí. No emocionalmente, sino legalmente. Había pasado la noche revisando contratos que nunca debí ver, gracias a una carpeta compartida en la nube de la que olvidaron revocar mi acceso. Crucé referencias de hilos de correo electrónico, comparé firmas, extraje metadatos de PDFs. El rastro no era obvio, pero estaba allí. Una transacción inmobiliaria que desvió una herencia, desembolsos del fideicomiso que silenciosamente me pasaron por alto, un memorando de marketing que listaba la imagen familiar solo con el nombre y rostro de Calista. Deslicé los archivos impresos en un sobre de terciopelo, burdeos oscuro con borde dorado. Mi madre me lo había dado una vez cuando tenía 12 años, lleno de papelería y sellado con una nota, escribe siempre con gracia. Ahora, llevaría mi primera respuesta real. A las 10, estaba parada afuera de la oficina del abogado de mis padres de toda la vida, Warren Bell. La última vez que lo vi fue en el funeral de mi abuela. Me saludó como alguien inseguro de si abrazarme o llamar a seguridad. Necesito 2 minutos, dije secamente. Warren tomó el sobre con cuidado. Pude ver cómo escaneaba la etiqueta, escrita a máquina, no a mano, antes de levantar la vista. Tendré que revisar. Hay una declaración jurada notariada, una impugnación del fideicomiso y un enlace digital con grabaciones de voz. Las instrucciones están dentro. ¿Supongo que esto viene con expectativas?, preguntó. No, dije. Viene con consecuencias. No esperé a que respondiera. De vuelta en el ascensor, mi reflejo me devolvió la mirada en el cromo. Parecía alguien que no había dormido, pero me sentía más despierta que en años. Las grabaciones de voz habían tardado meses en recopilarse. Momentos tranquilos y pacientes, pasillos de salas de juntas, viajes en coche, incómodas reuniones con donantes. Nunca pensaron que seguiría escuchando. Asumieron que me habían desgastado, borrado por desgaste. Un clip resonó en mi cabeza de nuevo, claro como el día. Mamá, en una reunión previa a un almuerzo benéfico, solo usamos la cara de Calista.
Sen no encaja en la imagen que estamos vendiendo. Luego papá, riéndose entre dientes, solía leerlo todo. Bueno, todavía lo hacía. De vuelta en casa, finalmente me senté. No en la mesa, en el suelo. Miré la vieja foto familiar todavía enmarcada cerca de mi estantería. Era de antes de la graduación de secundaria de Calista, antes de las ediciones. La había guardado, sabiendo que algún día fingirían que no existía. Se sentía extraño no sentir rabia. No en este momento. No porque los hubiera perdonado, sino porque había hecho mi movimiento. No envié el sobre con malicia. Lo envié como envías un recibo. Solo prueba de la transacción, prueba de que existía, de que vi lo que hicieron, de que lo sabía. Llamé a mi abogado esa noche. No quiero venganza, le dije. Pero no dejaré que usen mi silencio como consentimiento. Si van a borrarme, quiero que el registro muestre quién sostenía la pluma. Se quedó en silencio un momento, luego dijo, entonces empieza ahora. A la mañana siguiente, abrí mi portátil para revisar las noticias, solo por costumbre. Pero antes incluso de tener la oportunidad de enviar algo, mi bandeja de entrada ya estaba explotando. Ni siquiera había preparado café cuando los mensajes comenzaron a sonar. 4 llamadas perdidas, 2 de números bloqueados, una de un reportero en DC. Las ignoré todas. En cambio, toqué la pantalla y abrí mi navegador. Portada. Allí estaba, pegado en la página de inicio de un sitio web nacional de vigilancia de organizaciones sin ánimo de lucro, ¿caridad de lujo? Fuentes anónimas cuestionan la integridad en la Fundación Calvel. Se me hizo un nudo en la garganta antes incluso de leer el subtítulo. Era real. El artículo no me nombraba, pero no tenía por qué hacerlo. Hacía referencia a documentos de la Junta, memorandos internos y citas directas de correos electrónicos que conocía íntimamente porque los había impreso, leído, llorado por ellos. El público no sabía que fui yo quien los encontró, pero la Fundación ciertamente lo sabría. Siempre se habían jactado de controlar su propia narrativa. Ahora la historia se les había escapado de las manos, y por una vez, yo no era la que quedaba fuera. La historia se movió rápido. Para el almuerzo, los donantes estaban haciendo salidas silenciosas. 2 eventos de gala fueron pospuestos indefinidamente. Los comentarios llovieron, nepotismo en su máxima expresión. ¿A dónde fue el dinero? Esto es lo que pasa cuando borras a la gente por imagen. Y aún así, yo no había dicho ni una palabra. Me desplacé hacia abajo hasta una sección titulada Ex interesados silenciados y vi una captura de pantalla de una cadena de correos electrónicos de hace 3 años. Mi nombre no estaba en el mensaje, pero hacía referencia a la Calvel más joven y sus complicaciones innecesarias al revisar las decisiones de la Junta. Casi podía escuchar el tono de mi madre entre líneas. Y entonces llegó el golpe de gracia. Alguien había filtrado el audio. No era la biblioteca completa de grabaciones que había entregado a nuestro abogado. Solo una. Aquella en la que Astria, en una sala llena de donantes, dijo, solo usamos la cara de Calista en marketing. La otra no fotografía bien con nuestra narrativa. Seguido por la voz de mi padre, tenemos que tener cuidado con lo que se encuentre. Solía leerlo todo. Internet hizo lo que siempre hace. Diseccionó cada sílaba. Y por una vez, no me sentí avergonzada. Me sentí vista. Esa tarde, salí del apartamento para despejarme. En la tienda de delicatessen de la esquina, el cajero me dedicó una sonrisa educada pero no dijo nada. En mi camino a casa, pasé por una parada de autobús donde alguien estaba leyendo el artículo en su teléfono. No me detuve. Cuando volví, había un correo electrónico esperando de una firma de relaciones públicas, una que reconocí de los kits de prensa de la Fundación. Estamos preparando una declaración unificadora y nos encantaría incluir una cita tuya, senador. Tu voz importa. Sin línea de asunto, sin saludo personal, solo un intento vacío de atraerme de nuevo por las apariencias. No respondí. Esa noche, mientras la mitad de la familia se apresuraba a controlar los daños, Astria anunció un almuerzo de unidad familiar en su club favorito en Beacon Hill. Por lo que supe, 2 miembros de la Junta se presentaron por obligación. Calista nunca llegó.
Casi podía escuchar la voz de mi madre quebrándose bajo una gracia forzada: nos estamos enfocando en sanar y seguir adelante. Traducción: estamos perdiendo el control y necesitamos parchear el barco antes de que se hunda. Pero era demasiado tarde. Los donantes estaban haciendo preguntas sobre Bar Harbor, sobre el fideicomiso, sobre la firma falsificada. No estaban enojados. Estaban hartos. A las 10 de la noche, actualicé el sitio de noticias de nuevo. Se había añadido una nueva foto al artículo: mi madre saliendo del edificio de la fundación con su chaqueta entallada. Pero su pin de solapa, el escudo dorado de graduación que siempre usaba, faltaba. Ese pequeño y brillante símbolo por el que una vez hubiera dado cualquier cosa. Ahora estaba sentada sola en mi apartamento, con las piernas cruzadas en el sofá, el portátil sobre las rodillas. Las sombras eran largas, el aire estaba quieto, y por primera vez en años, me sentí ligera. No tenía su pin. Tenía algo mejor. La verdad. La sala del tribunal no era grandiosa. Sin carpintería ornamentada, sin iluminación dramática como en las películas. Solo filas de bancos cansados, zumbido fluorescente y el olor seco de alfombra vieja. Pero para mí, esta sala bien podría haber sido un coliseo. Philip se ajustó la corbata a mi lado, golpeando el borde de la carpeta sobre la mesa. Frente a nosotros, mi madre estaba sentada con los brazos cruzados, expresión ilegible. Mi padre miraba al suelo, y Calista navegaba por su teléfono como si fuera una cita con el dentista. La jueza, una mujer de unos 50 años con ojos cansados y un tono implacable, dio inicio a la audiencia. Había presentado la petición silenciosamente hacía 2 semanas, sabiendo muy bien que pensarían que era un farol, una táctica de miedo. Estaban equivocados. Philip se puso de pie. Señoría, solicitamos que las pruebas AE sean admitidas en el registro de la audiencia. Nadie objetó. Continuó, su voz firme. Incluidos en estas pruebas se encuentran registros financieros sobre la propiedad de Bar Harbor, evidencia notariada de fraude de firma y grabaciones relevantes al comportamiento excluyente en torno a las decisiones del fideicomiso de la Fundación Calvel. Un murmullo recorrió la sala, pero no fue hasta la prueba del testamento de la abuela Elise que el silencio se fracturó. El tribunal tomará nota, dijo Philip, colocando una copia certificada en el estrado de la jueza. Esta versión es anterior a la que se utiliza actualmente. Nombra a Sen Calvel como la principal beneficiaria de la finca de Bar Harbor y de cualquier herencia futura del fideicomiso Calvel. La mano de Calista se congeló a mitad de desplazamiento en el móvil. La cabeza de mi madre se giró bruscamente hacia mí. La voz de mi padre salió débil y temblorosa. Esa versión nunca se suponía que fuera. La jueza levantó una mano. ¿Fue notarizada y debidamente atestiguada? Philip no perdió el ritmo. Sí, señora. Por el mismo equipo legal que manejó la división original de la herencia. Fueron reemplazados poco después de que se presentara este documento. Everett intentó de nuevo. Pero nunca tuvimos la intención de que esa fuera la final. La jueza lo interrumpió. Las intenciones no son ley, señor Calvel. Los documentos sí lo son. Calista se inclinó hacia nuestra madre, susurrando furiosamente. Mi madre no respondió. Su rostro se había puesto rígido, pero había un destello en sus ojos. Pánico, tal vez, o peor, reconocimiento. Sabía que este momento podría llegar. No la miré. Miré hacia adelante. Philip continuó reproduciendo la grabación de la reunión de preparación de donantes. Solo usamos la cara de Calista en marketing. La otra no fotografía bien con nuestra narrativa. La voz de mi madre resonó a través de los altavoces, luego la de mi padre: tenemos que tener cuidado con lo que se encuentre. Solía leerlo todo. La sala estaba tan quieta que pude oír caer el bolígrafo de alguien 2 filas detrás de mí. Astria se levantó, casi siseando: niña ingrata. ¿Esperaste todo este tiempo solo para destruirnos? Yo también me levanté, mi voz calmada. Esperé para no destruirme a mí misma en el proceso. Nadie se movió durante 5 segundos completos. Luego, la jueza carraspeó y dictaminó: la propiedad de Bar Harbor volverá a las señoritas en Calvel. Las distribuciones del fideicomiso Calvel se congelarán a la espera de una auditoría adicional.
A la luz de las pruebas presentadas, las declaraciones de impuestos de la Fundación se remiten por la presente al fiscal general del Estado para su revisión. Calista salió disparada hacia la puerta sin decir palabra. Mi padre permaneció en su asiento, pálido, en silencio. Mi madre intentó recuperar la compostura, pero su rostro la traicionó. La mujer que había construido un mundo basado en la percepción acababa de verlo desmoronarse en el registro público. Philip se sentó de nuevo a mi lado y susurró, ¿estás bien? No respondí de inmediato. En cambio, miré la solapa de mi abrigo. El pin que una vez quise, el que mi madre siempre usaba en esas galas, no estaba allí. Pero no lo necesitaba. Las últimas palabras de la jueza todavía resonaban en mis oídos, señorita Calvel, la heredera legítima. Ellos se quedaron con el pin. Yo me quedé con el nombre. 6 meses después, estaba descalza en el centro de una habitación iluminada por el sol que no existía la última vez que mis padres pronunciaron mi nombre. Era un espacio modesto, renovado a partir de lo que solía ser una antigua biblioteca municipal a las afueras de Providence. Había ayudado a financiar su transformación en un centro de alfabetización y artes para adolescentes en acogida, jóvenes que, como yo, alguna vez se sintieron invisibles en habitaciones donde su presencia era ignorada o borrada. El evento de ese día no fue grandioso. No hubo alfombras rojas, ni flashes de cámaras, solo sillas plegables desparejadas, una mesa de cupcakes y niños hojeando cuadernos de bocetos que ellos mismos habían llenado. Pero era mío, cada parte de él, y más importante aún, también era de ellos. La placa montada en la entrada era una de las pocas cosas en las que insistí en mantener la formalidad. Decía, en memoria de Elise Calvel. Por las nietas que borraron, y las que se negaron a permanecer borradas. Me sorprendí a mí misma trazando con el dedo las letras grabadas. No había visitado su tumba desde el fallo, no porque estuviera enojada, sino porque sabía que ella habría preferido este legado silencioso, vivido en voz alta. No había vuelto a la fundación familiar. Ni una sola vez. El tribunal me había otorgado la custodia legal completa de la propiedad de Bar Harbor y sus fondos de herencia. Podría haberla vendido, o incluso haberla quemado hasta los cimientos solo para empezar de nuevo. Pero elegí un camino diferente. La renové y la convertí en un retiro para escritoras provenientes de entornos de acogida. Las 2 primeras residentes se mudaron el mes pasado. Doné parte del fideicomiso en nombre de la abuela Elise. Sin comunicado de prensa, sin corte de cinta, solo una transferencia bancaria silenciosa y una nota escrita a mano al director, asegúrate de que vaya a aquellos que quedaron fuera de las fotos. Mis padres nunca se pusieron en contacto. Ni una sola vez. Astria y Everett permanecieron en silencio, enterrados en capas de auditorías fiscales y reconstrucciones de la Junta. Leí en un boletín local que la fundación había suspendido temporalmente sus operaciones. Eso fue lo máximo que supe. Calista, sin embargo, me sorprendió. Él sobrellegó un martes. Sin remitente, solo mi nombre con su letra inclinada, afilada, todavía la misma. Dentro había una sola página. Sin disculpas floridas, solo 10 palabras, tenías razón. Siento que haya hecho falta esto para verlo. No respondí. No necesitaba hacerlo. Coloqué la carta en una pequeña caja fuerte junto al viejo pin de graduación que una vez creí que me haría sentir parte de algo. Ninguno tenía el peso que solían tener, pero los guardé de todos modos. No como recordatorios de lo que había perdido, sino de lo que había aprendido. Ya no ansiaba su mesa. Tenía la mía propia. Y estos días, podía elegir quién se sentaba conmigo. Un niño pequeño con una sonrisa desdentada interrumpió mis pensamientos. Me tendió una pequeña manualidad de papel, una cinta doblada pegada con líneas desiguales y amor. Esto es para ti, dijo. ¿Por qué viniste? Me arrodillé a su nivel. ¿Tú hiciste esto? Asintió. Es una insignia, como las que usan los adultos cuando son importantes. Sonreí, las lágrimas amenazando con derramarse, pero me mantuve firme. Bueno, gracias. Creo que esta podría ser la mejor que he tenido nunca. Me la prendí en la solapa, justo sobre el lugar donde solía estar el viejo escudo Calvel, el que llevaba el día que me repudiaron. Esta era mejor, más suave, ganada. Los niños reanudaron sus lecturas de poesía, y me senté en la última fila,
no para ser vista, no para demostrar nada, solo para estar allí, para escuchar, para pertenecer en mis propios términos. El perdón, había aprendido, no se trata de fingir que nada de eso dolió. Ni siquiera se trata de liberar a la gente. Se trata de liberarte a ti misma de la esperanza interminable y agotadora de que algún día finalmente lo entenderán. Algunas heridas no se cosen con palabras. Algunas simplemente dejan de sangrar cuando dejas de hurgar en ellas. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, el silencio a mi alrededor no dolía. Me sostenía. Hacía espacio. Y lo elegí. A veces, las heridas más profundas provienen de las personas que deberían haberte protegido. Pero sanar no significa volver atrás. Significa avanzar en tus propios términos. ¿Alguna vez has enfrentado un momento como este, donde alejarte fue lo más poderoso que podías hacer? Comparte tu historia en los comentarios. Los leo todos. Y si quieres más drama familiar real y poderoso, no olvides suscribirte. Más historias como esta están por venir.